Hola, buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre la decisión del Consejo de Estado, como pudieron recibir en las invitaciones. ¿Qué ocurrió con el Consejo de Estado? Suspendió provisionalmente el decreto que fijó el salario mínimo en Colombia. Entonces, pues como sabemos que esto es supremamente importante para todos nuestros clientes, incluso para nosotros como organización que está trabajando en el día a día con los temas de aumentos de salario, desintegralización de salarios, como con muchos de los que están conectados, eh, pues la idea es ver la perspectiva práctica y legal de este nuevo panorama. Es así como lo bautizamos en el título. Nuevamente, y para no perder el hilo de lo que habíamos hecho en el pasado, pues estamos acá con Natalia Suárez, con Daniela Mendieta y Juan Pablo Procel, que son parte de nuestro equipo laboral y con quienes vamos a tener un espacio interactivo. Eh, lo más importante de esto es que, y se los decía así a mi equipo ahora mientras estábamos preparando esta charla brevemente, pues esto es novedoso, esto no había ocurrido nunca, entonces pues hay posiciones encontradas, hay muchas preguntas que todavía tienen múltiples respuestas o interpretación sobre esas múltiples respuestas. Esto es interesante, digamos, para el panorama país, porque entendemos que los cuestionamientos van a tener un fondo jurídico, pero también un fondo muy práctico e incluso, digamos, con un impacto económico de relevancia. Esta decisión, digamos, que toma el Consejo de Estado es una decisión que se hace con un interés jurídico a partir de unas reclamaciones planteadas formalmente al decreto que fijó el salario mínimo, pero como todos ya sabemos, pues el impacto no necesariamente está limitado a los temas laborales. El impacto, pues tiene un impacto legal laboral, es el salario mínimo de las personas, pero también tiene un impacto en el país político que estamos viviendo hoy, con toda la polarización que existe. Ya se habla de un montón de narrativas sobre la utilización o el beneficio que se le puede sacar a este escenario desde la perspectiva política. Tenemos elecciones ahora en marzo, en un mes, un poquito, pero luego tenemos las elecciones presidenciales y pues la definición de cómo va a ser nuestro país también empieza a tomar estas perspectivas de decisiones judiciales. También, por supuesto, el tema económico general para país, porque hay muchos de los gastos y servicios que se van ajustando, se van coordinando con base en la expedición del porcentaje del salario mínimo. Es un criterio de referencia para una cantidad de bienes y servicios que se prestan en el país. Ya hubo un efecto inflacionario y desde esa perspectiva, pues ya el análisis que hacemos no se limita a tengo que aumentar el salario, sino qué va a ocurrir a futuro con el país. No sé si esas sean preguntas que vamos a poder responderles hoy, digamos, como quisiéramos, pero vamos seguramente a tomarlas y a tenerlas en cuenta dentro de nuestro escenario para que ustedes se lleven el mejor escenario práctico de esta situación que estamos viviendo. Entonces, esa breve introducción para terminar de dejar que las personas se conecten. Sé que esto es eh, novedoso y por eso estamos acá junto con ustedes hoy viernes 3:30. Les agradecemos mucho por conectarse. Entonces vamos a conversar sobre las decisiones que ocurrió. Entonces teníamos el decreto 1469 del 2025. Daniela, Nati y Juan, si me confirman, dentro de este escenario había otro decreto que era el que fijaba el auxilio de transporte. Ahorita vamos a ver qué pasó con ese. Tenemos un auto del Consejo de Estado, que es la decisión que se notificó hoy, en la que se suspende provisionalmente el decreto 1469 del 2025. ¿Por dónde surge esa suspensión? Surge de una montonera de demandas que se presentaron en contra de ese decreto. Una de ellas, se los habíamos dicho en las charlas anteriores, preparada, analizada y presentada por nosotros desde Pérez Yorca Gómez Pinzón. Hicimos parte junto con el equipo de mi socio Alejandro Linares, que es el equipo administrativo constitucional y el equipo laboral y el equipo, digamos, netamente de litigio extendido que trabaja en esta firma para poder presentar, digamos, una reclamación formal y que tuviera el fondo suficiente para que se planteara la discusión. El auto del Consejo de Estado pues nos pone en una situación de un nuevo decreto que se va a expedir en los próximos 8 días. Calendario siguiente nos dan el 21 de febrero como fecha para tomar esa decisión. Me pareció importante que
arranquemos esta breve charla con las conclusiones a las que hemos llegado. Entonces, vamos a hacerlo muy práctico. No les voy a entrar digamos, en el análisis de fondo académico o jurídico técnico de la decisión del Consejo de Estado, pero vamos a ver dónde, digamos, está la conclusión al respecto. Lo primero es que el efecto de esta decisión no es retroactivo. Eh, ¿Qué significa esto? Que a partir de la decisión que tomó el Consejo de Estado con este auto de medida provisional, es que vamos a empezar a analizar lo que se debe hacer, no nada hacia el pasado. Lo que ya ocurrió en el pasado, digamos, se entiende como una situación jurídica consolidada y tenemos ese escenario de tranquilidad jurídica. Eso lo reitera el Consejo de Estado. La decisión, el efecto de la decisión no es retroactivo. Lo otro es que el auto no define de fondo la legalidad del decreto, todavía está en análisis, y esto significa que hay una medida provisional que es la de suspender. ¿Por qué? Porque el Consejo de Estado dice, para no generar mayores perjuicios, vamos a suspenderlo y vamos a hacer el análisis. Y pide un poco, entre comillas, tener un decreto provisional mientras ocurre una solución al escenario en el que nos encontramos discutiendo en este momento, que es qué va a ocurrir con el salario mínimo. Ese decreto 1469 del 2025, el que fija el salario mínimo, perderá vigencia cuando se expida el nuevo decreto. La fecha, y ahí lo ponemos en rojito, es el 21 de febrero. En ese momento podemos hablar que ese decreto 1469 del 2025 pierde la vigencia. Entonces, una vez se expida, es que vamos a poder trabajar sobre los análisis del nuevo salario mínimo. Antes no. Antes, eso significa que todo lo que ocurra hasta ese momento, pues se regirá bajo el nuevo salario, bajo el salario del 1469, que son el 1.750.905, perdón que miro hacia atrás porque lo tengo ahí apuntadito. Este decreto en discusión es el que fijó el salario mínimo, esto se los anticipaba, no es el del auxilio de transporte, esto es importante, el auxilio de transporte no cambia, no hubo una discusión de fondo sobre el auxilio de transporte que queda en 249.095. Entonces, ahí hay unas discusiones políticas también ya un poco malintencionadas porque se incluye el auxilio de transporte en este análisis cuando dicen los trabajadores que reciben los 2 millones de pesos van a dejar de recibirlos. No, eso no tiene nada que ver porque entre otras el salario mínimo de 1.750.000, pues se complementaba con el auxilio del transporte para llegar a esa cifra que generaba tanto ruido de los 2 millones de pesos. Eso quiere decir que el auxilio de transporte no cambia cualquier escenario que ocurra con respecto al salario mínimo que fije el nuevo decreto del gobierno, pues ya no analizará el del auxilio de transporte. Y otra conclusión a la que llegamos es que no es posible mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en forma unilateral. ¿No? Se debe acatar la ley y esto pues obviamente nos abre unas preguntas formales y técnicas que es las que vamos a analizar a continuación junto con este equipo que hemos preparado el día de hoy. Es una conclusión importante. Yo unilateralmente no puedo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Eso es una regla básica que existe en materia laboral y que seguimos respetándola y seguiremos respetándola. Cuando hacemos el análisis de los casos de desintegralización, que lo hemos hecho con muchos de los que están acá conectados, siempre hemos evaluado cómo, digamos, unilateralmente podemos sustentar que el salario integral, por ejemplo, es una modalidad de pago y que al final voy a generarle un mayor ingreso al trabajador anualmente, con unas mayores contribuciones a seguridad social, con una reliquidación del factor prestacional, y eso nos pone en una posición en la que podemos concluir que no desmejoramos. Entonces, porque sé que muchos me han planteado esa duda y me dicen, venga, pero ¿cómo así si cuando hicimos el cambio de salario integral a salario ordinario se entendía como una desmejora? No es cierto, la parte técnica de eso es que siempre hicimos un análisis en el cual garantizábamos un mayor ingreso, por lo tanto no había una desmejora eh, de las condiciones salariales. ¿Listo? Con este abrebocas que les estoy dando de los escenarios de conclusión, nuevamente no se trata de una decisión que tenga efectos retroactivos, sino de una medida netamente provisional, vamos a abrir a preguntas. Entonces voy a ir tomando al azar a Natalia, Daniela y a Juan. Siéntanse libres los demás de opinar si lo ven oportuno, pero la primera pregunta que nos han hecho mucho es cómo se debe pagar la quincena de febrero y si revivió el salario mínimo legal mensual vigente del 2025. Daniel, arranquemos contigo. ¿Cómo ves, digamos, este escenario? ¿Cómo deberíamos pagar esa quincena de febrero? Se debe pagar tomando la base del 1.750.000 para los que tienen el salario mínimo
porque el decreto todavía está vigente. O sea, esta medida, como pues tú lo has anticipado, Mauricio, solamente suspende, pero pues digamos que tenemos ya un término preciso y es el 21 de febrero, en donde debería salir el nuevo decreto que fija el nuevo porcentaje. En ese sentido, pues tenemos todavía el 23% del incremento pues que venimos aplicando y pues por ende, digamos que hablando en la misma línea, no se revive el salario mínimo del 2025 por lo pronto, ¿sí? Entonces deberíamos continuar como estábamos calculando nuestros salarios y nuestras prestaciones para enero del 2026. Listo. Juan, ¿usted opina que hay algún escenario en el que ese salario mínimo del 2025 se reviva? O sea, ¿hay algún escenario jurídico con base en lo que ha dicho el Consejo de Estado, con lo que hemos analizado, en el que pudiéramos plantear como hipótesis que ese salario mínimo del 2025 vuelva a la vida? No, yo creo que ninguno de los casos establecidos por el Consejo de Estado reviven el salario mínimo del 2025. Incluso el Consejo de Estado menciona de manera expresa que debe respetarse un poco ese mínimo vital y móvil de los trabajadores y debe entonces incorporarse de cierta forma los temas de la inflación, y por ese motivo también hace el análisis el Consejo de Estado de darle la opción directamente nuevamente al gobierno de que vuelva a expedir un nuevo decreto con unos raciocinios conforme a lo que establece la ley. Y de esa forma, pues el Consejo de Estado no se tomó directamente las atribuciones para fijarlo unilateralmente o por parte del Consejo de Estado, y tampoco se va a revivir ese mínimo, ese salario mínimo del 2025. Entonces estamos en un escenario donde el salario del 2025 se quedará ese año y seguramente tendremos un aumento. La diferencia es que no sabemos todavía cuál va a ser el aumento. Listo. Entonces acá concluyo con, hay que tener un cautela, ¿no? Nada de pánico económico corporativo, nada de salir a tomar decisiones apresuradas. Lo que dijo el Consejo de Estado es, hasta tanto no se expida el nuevo decreto, que será en 8 días siguientes a esta decisión, el 21 de febrero, pues sigue vigente el decreto actual del 2026. Ese es el salario mínimo aplicable. No debemos tomar decisiones, digamos, que incluya un análisis del 2025. Esto lo hago con mucho énfasis porque por ahí ya vi una fotico, una de estas imágenes que están rotando por redes, que de hecho me la compartió uno de mis clientes y me dijo, mira, dice que se revive el salario mínimo del 2025. Me llamó mucho la atención, no es, digamos, por generar ningún tipo de debate técnico profesional, pero claro, la imagen la había generado una oficina de contadores o una contadora, no recuerdo bien, y el análisis era, tienes que liquidar todo sobre el 2025. Y eso genera un montón de confusión entre todos los clientes seguramente de esta oficina de contadores porque pues están suspendiendo nóminas y pensando en devolverse al 2025. Esto no es así. Esto en ningún escenario va a ser lo que ocurriría bajo la decisión del Consejo de Estado, entre otras cosas, porque no estaría cumpliéndose con el respeto de la movilidad salarial, que es uno de los principios constitucionales. Entonces ahí, clarísimos, no nos vamos a quedar en el 2025. Lo que le exige el Consejo de Estado al gobierno es coja los criterios técnicos aplicables para definir el salario mínimo y expida uno provisional mientras hacemos el análisis de fondo. Luego vamos a ver qué escenario es el que nos enfrenta, digamos, esta nueva realidad de decretos provisionales o decretos que puedan entenderse como definitivos. Natalia, entonces vamos contigo. ¿Qué pasa con el salario que ya se pagó? Otra de las preguntas que nos hacen nuestros clientes es, ¿puedo pedir el recobro de ese salario? ¿No puedo pedir el recobro de ese salario? Muchos nos habían dicho en otras discusiones sobre aumentos, digamos, no autorizados, si pueden imputar esa diferencia entre el salario mínimo y el nuevo salario mínimo como un bono, como anticipar prima, digamos, ¿se puede hacer algo con ese salario que ya se pagó o qué ocurre con eso? Pues Mauricio, como lo mencionabas en las conclusiones iniciales, los efectos no son retroactivos. Entonces, con el salario que ya se pagó, lo que ocurre es que queda así la situación y no tiene un cambio hacia el pasado. Ok, entonces ahí es muy importante, digamos, seguir con la línea de lo que estamos hablando. Ya esos son los verdaderos derechos adquiridos, esa es la verdadera situación jurídica consolidada, esa plática ya entró, ya se gastó, ya se causó, y como ya se causó, es imposible
digamos, corregirla hacia el pasado. Esto es digamos, analizamos cuando vemos el antecedente que se generó con respecto a la decisión también del Consejo de Estado que nulitó el decreto en el gobierno Santos. Ahora está volviendo otra vez a salir a la luz ese incidente y lo que ocurrió fue que en ese momento para el salario mínimo aplicable del 2016 se expide un decreto en el 2015, se demanda ante el Consejo de Estado y la decisión sale en el año 2017. ¿Qué podía ocurrir con eso? Nada, ya se pagó todo en el 2016, en el 2017 ya existía un decreto fijando un nuevo salario, entonces, ¿qué pasó con todos esos salarios? Nada, ya se pagaron, ya se causaron, todo lo que yo he ido trabajando en el tiempo, pues yo ya tengo derecho a devengar un salario bajo esas reglas jurídicas. Esa es la situación jurídica consolidada y a partir de ahí yo no puedo hacer ninguna modificación. Hacia el futuro puedo hacer esas modificaciones. No sé, Natalia, ¿cómo lo ves? Hacia el futuro, claro, a partir del nuevo decreto podría hacer las modificaciones dependiendo de el porcentaje que se me fije en el nuevo decreto. Entonces, hacia el futuro, por supuesto que sí. Perfecto, ¿estamos todos de acuerdo con eso, Juan Pablo y Daniela? Sí, pero digamos que para agregar también, estamos hablando de cuando pagamos, ¿no? Pero Sí. de pronto para las personas que están conectadas y también se preguntan, bueno, y las personas a las que les hice deducciones por libranza, por préstamo, pues la situación es la misma, o sea, nada varía, no tengo que completarle al trabajador con posterioridad por el descuento que le hice en el mes de enero si tenía una libranza o si tenía un préstamo, o sea, esta es una situación que ya se consolidó y ustedes tampoco tendrían un pago a favor del trabajador eventualmente si pues el porcentaje baja y cambia, ¿no? Que también pues creo que es importante hablarlo en temas de deducciones y retenciones. Y de acuerdo, eso, por ejemplo, no limitado a temas de salario mínimo, aplica también para las multas de tránsito que estaban fijadas con salario mínimo. Eso es uno de los temas que más ruido está generando. Ya pagué la multa, entonces me deben un excedente. No, ya pagaste la multa sobre una presunción de legalidad de un salario mínimo y eso es lo que estaba vigente y aplicable en tu caso. Daniela, sigo contigo. ¿Cómo crees que se van a comunicar este tipo de situaciones con los trabajadores? Esa es otra, digamos, no tan legal, pero ¿qué hacemos? Y acá voy a arrancar contigo, pero se las voy a hacer a todos. Eh, Pasa esto, hay un montón de ruido, comunicamos, no comunicamos, hablamos con los trabajadores, no hablamos con los trabajadores. Un socio de mi oficina diría tanta democracia no es buena. Hay otros que creen que sí es muy bueno comunicarlo. Yo no sé qué opinas. ¿Cómo Eh, comunicamos, no comunicamos y cómo lo hacemos? yo soy fan de la comunicación, creo que es importante comunicar, eh, porque pues precisamente estos son escenarios en donde la incertidumbre pues también genera desventajas, ¿sí? Y si yo tengo un colaborador que no está informado, seguramente lo tengo bajo tensión, empiezan las especulaciones a nivel interno, entonces creo que la comunicación es clave. Reunir a los supervisores o los coordinadores, estas personas que ostentan cargos de managers, es importante transmitirles esa tranquilidad para que ellos, digamos, en un efecto sombrilla, por decirlo así, pues bajen esa información a sus colaboradores pues mantengan la calma. Es importante también manifestarles este mismo mensaje que las personas hoy se están llevando. No sabemos pues cuál va a ser el porcentaje, puede que sea mayor, puede que sea menor, pero pues lo vamos a comunicar tan pronto lo sepamos, adoptaremos las medidas pertinentes. La compañía va a hacer todo lo necesario, por supuesto, para respetar los derechos y alinearnos a la normativa, ¿sí? Todos los cambios que obedecen o todos los cambios que se han realizado hacia atrás, pues han estado alineados, por supuesto, a directrices del gobierno y van a seguir estando. Creo que ese podría ser un mensaje para los trabajadores porque finalmente indicar que yo como empleador estoy actuando pues no porque sea malo o bueno, que ese es un discurso que también se genera mucho pues en este gobierno, siento yo, es importante aclararlo y no es el empleador como contra el trabajador, que siempre lo he dicho en estas discusiones, sino es yo hago lo que esté dentro de mi potestad y alineado a a la normativa vigente. Creo que ese es un mensaje que pues se puede dar y un despliegue de recursos humanos siempre es importante para mantener el clima laboral en condiciones óptimas. Juan, ¿usted qué opina? Usted me decía que no estaba tan de acuerdo con eso.
Sí, correcto. Yo creo que depende un poco de la situación de cada empresa. De cierta forma, estamos en un panorama de incertidumbre y no vale la pena emitir comunicaciones que después puedan ser contradictorias. Entonces, ante un panorama de incertidumbre, puede que guardar silencio mientras que se aclara la situación sea mejor. No sabemos más adelante cómo va a, digamos, evolucionar esta situación y este tema. Entonces, eso puede llevar a que quedemos en exactamente la misma situación. Entonces, yo creería que por el momento puede analizarse al interior de la compañía si vale o no vale la pena emitir una comunicación. Yo sé que genera zozobra, incertidumbre, chisme, qué va a pasar, cómo se va a manejar el salario, cuánto voy a terminar ganando este año. Pues la respuesta de cierta forma es un poco ecléctica. Todavía no sabemos qué va a pasar ni cuánto va a quedar. Entonces, de cierta forma, fue una situación sorpresiva este auto del Consejo de Estado que nos lleva a que tengamos que esperar. Yo sé que la próxima semana, hoy afortunadamente es viernes, seguramente durante el fin de semana tendremos nuevas noticias. La próxima semana, cuando lleguemos todos otra vez a la oficina, entonces tendremos de pronto un panorama un poquito más claro y a medida que vaya pasando la semana, seguramente se va a ir aclarando. Puede que el 21 tampoco se emita un decreto, eso también lo hablaremos más adelante. Y entonces es mejor evitar de pronto una comunicación que no sea asertiva o acertada en este momento. Entonces, digamos que pongo del otro lado, me pongo del otro lado para comentarle a todos los clientes. Natalia, ¿tú qué opinas? Yo soy más de la posición de Juan Pablo. Creería que una buena idea podría ser esperar, por ejemplo, al 21, que tal vez, o al 22, que ya tal vez tendremos alguna luz distinta a la que tenemos hoy para comunicar en ese momento, porque hoy o, por ejemplo, el lunes, pues generaría muchas confusiones, incertidumbre y de pronto, pues también malestar, porque seguramente puede cambiar el discurso la otra semana o en 2 semanas. Entonces, de acuerdo con Daniela en que la comunicación es importante, los trabajadores tienen derecho a entender lo que está pasando, pero tal vez la pregunta es cuál es el momento para comunicarles. Tal vez no sea ya, habrá que esperar un poco. Ok. Yo, digamos, creo que me encanta más este rol de escucharlos para poder concluir y es, yo no pienso que esto sea de una sola respuesta. Digamos, tenemos diferentes empresas, diferentes industrias, diferentes tipos de clientes y diferentes tipos de trabajadores. Y yo lo que creo es que este mundo laboral hoy en día está tan dinámico que genera un montón de ruido, pero ese ruido, nuevamente, varía, depende del tipo de trabajador que tenga y de la industria en la que yo esté. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo el lunes, y esto es un llamado, una invitación a todos nuestros clientes, si el lunes hay un montón de ruido y un montón de malestar, pues seguramente tengo que replantearme la necesidad de comunicar. Esto no es una respuesta inmediata, una recomendación. No comuniques nada, no digas nada, pero si el lunes todo el mundo está alborotado preguntando qué va a pasar con mi salario mínimo y empiezo a darme cuenta que las personas, digamos, se están reuniendo porque les empieza a generar algún tipo de temor o a inventar cosas extremas y dicen, ¿saben qué? Si organizamos un sindicato, logramos proteger el 23%, pues yo prefiero simplemente reunir a mis trabajadores, comunicarles y darles tranquilidad para evitar que esos grupos me generen algún tipo de inconveniente al interior de mi organización. Yo también soy más fan de la comunicación, digamos, me alineo más en principio con Daniela. Yo creo que uno, si transmite un mensaje rápido y contundente, puede aplacar, digamos, escenarios eventuales de conflictividad entre trabajadores y directivos o el mismo empleador, pero debo irlo midiendo. Yo creo que esto es un tema de saber cómo reaccionan mis trabajadores a estas noticias. Puede quedarse en el tema político y ya está, pero puedo tener una población gigantesca de salario mínimo y a partir de ahí, pues tener otro tipo de temores. Entonces, ¿cómo se debe comunicar? Con claridad. Un poco lo que decía Juan Pablo en su mensaje es, ¿qué voy a hacer yo? Pues lo que tenga que hacer y que me ordene la ley. Si te aumenté el 23% a pesar de que no estaba en mi presupuesto para cumplir la ley, pues muy seguramente me voy a ajustar a lo que me diga la ley si es que esa es la decisión final que se toma en este sentido. Si yo puedo pagar más del salario mínimo, seguramente voy a mantenerlo y así lo voy a comunicar, pero dependerá nuevamente de la capacidad presupuestal que tengan nuestros clientes. ¿Cómo se debe comunicar? Con transparencia.
Yo creo que esa respuesta es importante que nos la llevemos todas con transparencia, con la tranquilidad que nos debe generar a nosotros como empleadores y como empresarios, la misma incertidumbre que existe en el país. Nadie sabe qué va a ocurrir con esta decisión del Consejo de Estado. Yo no tengo que sabérmelo. Yo lo que le debo decir a mis trabajadores es, estamos haciendo una evaluación de la situación actual, del impacto presupuestal que esto genera y vamos a tomar una decisión, como siempre la hemos tomado, pensando en el bienestar de nuestros trabajadores, pero siempre protegiendo la fuente del empleo, que es nuestro negocio y la sostenibilidad que necesitamos tener de este para que todos los contratos de trabajo puedan estar siguiendo su ejecución normal y cumpliendo con todos los aspectos normativos que sean aplicables. Entonces, yo creo que la transparencia es fundamental. Esa frase puede ser un poco clichésuda o de cajón, pero es lo que hemos hecho. Pensar en el bienestar de nuestros trabajadores, pero también en que digamos, el sustento de esos contratos usualmente es un negocio y tenemos que proteger ese negocio para que los contratos sigan vigentes. Entonces, esa transparencia es fundamental. Hacer parte de los trabajadores de esa problemática a veces nos juega a favor. Entonces, esa pudiera ser una buena línea para que tengamos en cuenta. Esta es otra pregunta bien interesante y la voy a arrancar con Juan Pablo. Juan, ¿se puede fijar el mismo 23% en el nuevo decreto? ¿Se puede fijar más? ¿Se puede fijar menos? ¿Usted qué está pensando al respecto? Bueno, yo creo que la situación todavía es, como lo decíamos, de incertidumbre, pero el Consejo de Estado no dice de manera expresa que tiene que disminuir el 23%. Entonces, de cierta forma, le ordena al gobierno que debe tomar unos criterios legales y constitucionales para fijar el incremento del salario mínimo para el año 2026. Eso significa que el gobierno debe tomar esos criterios y determinar cuál va a ser el valor. Yo creería que el espíritu y el propósito precisamente de realizar dar esa orden al Consejo de Estado es porque había una motivación insuficiente por parte del gobierno y una explicación, digamos, un poco arbitraria de cómo llegó al 23. Entonces está exigiendo dígame específicamente cómo llegó, pero con base en los criterios que determina la ley y la Constitución, no con base en nuevos criterios que usted considere en este momento pertinentes. Entonces, yo creería que debería disminuir y debería disminuir atendiendo a que hay una motivación y es que hay una concertación que hacen las partes, y es la comisión de concertación, que habían dos posturas, la parte de los trabajadores que hizo una propuesta del 16% y por otro lado estaba la propuesta de los empleadores que estaba en el 7,21%, que correspondía a la suma de la inflación, a la suma de la productividad y a la suma de la ganancia real adicional. Eso todo sumaba el 7,21% para ese momento y esa era la propuesta, digamos, lo que tenían los empleadores y los empresarios, los representantes de los empresarios. Entonces, eso debería llevar a que el gobierno debería estar entre ese parámetro, para mí, entre el 7,21 y el 16. Ahora, eso es bajo una situación, digamos, lo que tomaran muy exegéticamente lo que dijo la demanda, lo que dijo el Consejo de Estado, tomar los criterios, pero el gobierno nos ha sorprendido de cierta forma con muchas decisiones durante los últimos casi 4 años. Entonces, y al ver las noticias de prensa, las reacciones del ministro Benedetti y otros, pues me llevan a pensar de que no necesariamente vamos a llegar a un escenario de un porcentaje necesariamente menor, sino que puede llegar a ser incluso del 23 o incluso se han planteado posibilidades de que puede ser superior al 23 porque tampoco me dice que tengo que disminuir. Entonces, digamos, yo creería que todavía toca esperar a ver cómo evoluciona para ver qué va a pasar. Natalia, ¿qué opina? Natalia, ¿me escucha? Señor, no te escuchaba. ¿Qué opinas de eso? ¿Se puede fijar el mismo 23% en el nuevo decreto? Sí, Mauricio, se puede fijar el mismo 23%, un poco el análisis que hacía Juan. Si el gobierno pudiera llegar a demostrar el cumplimiento de los criterios legales y constitucionales, lo cual pues va a ser difícil, y
de esa manera pudiera sustentar el 23%, podría fijarlo. Es altamente probable que este gobierno trate de apuntarle a eso o a estar bastante cerca de ese porcentaje, un poco pues por lo que ha mostrado en estos años. Entonces yo pensaría que sí se puede fijar ahí y que incluso podríamos estar en la situación en que aumentara un poco o de pronto que disminuyera solo un poquito. Sí, yo de hecho, y así lo he manifestado por ahí cortico, creo que hasta puede ser más. Puede que hasta puede ser más porque en definitiva, pues el gobierno Petro puede decir, vámonos a la guerra de las narrativas o las guerras de las discusiones de polarización política y en este escenario, pues yo creo que no solamente me di bien que el 23%, sino que me quedé corto y creo que va a ser más. Y eso nos pone en una posición de dificultad frente a, digamos, a las pretensiones iniciales de las demandas. ¿Qué podría ocurrir? Pues según lo que dijo el Consejo de Estado es, pues si yo veo que la decisión que está acatando el gobierno de fijar un nuevo decreto no cumple con los criterios que yo le estoy pidiendo que cumpla, que ya los vamos a ver, pues puedo tomar una nueva medida cautelar o puedo inclusive considerar que hay un desacato por parte de la autoridad al no, valga la redundancia, acatar la decisión que estoy planteando junto con la sentencia. Entonces, que lo puede hacer, yo creo que sí, yo creo que puede volver a fijar el mismo 23%, lo decía Juan Pablo, ya se anunció por parte del ministro Benedetti que iban a mantener el mismo 23%, y eso pues nos pone en un panorama donde la discusión política y jurídica se va a mezclar. Eso no es lo más chévere, digamos, en nuestro panorama, pero seguramente sea algo de lo que va a ocurrir. Daniela, como para no repetirte la misma pregunta, ¿qué ventajas le ves a esta decisión del Consejo de Estado? ¿Qué ventajas ves a este escenario en el que estamos? ¿Hay alguna ventaja? Primero, pero si la hay, me la dices. Yo sí creo que hay una ventaja y a mí personalmente me parece un precedente fundamental. Puede que eventualmente, digamos, después de todas estas discusiones jurídicas, vamos a poner un panorama hipotético, pues el 23% se resulte quedando o más o menos, pero más allá del porcentaje, creo que aquí es muy importante ver, especialmente en este gobierno e incluso cómo está pues, el mundo, que hay un control judicial. Y eso es una ventaja que no podemos dejar pasar por alto. Creo que están delimitándose las funciones del gobierno muy claras y personalmente cuando esta noticia del salario pues sale en diciembre, mi molestia fue no especialmente el porcentaje, sino ver, oiga, es que yo no puedo como presidente crearme pues un concepto de salario vital que no existe, no puedo pasar por alto pues que existe un poder legislativo, judicial, ¿sí? Que son separados. Entonces me parece un precedente excepcional, contrario pues incluso en el gobierno de Santos, ya lo hablamos, pues la situación pues se resolvió con posterioridad, seguro no se solicitaron medidas cautelares, como en este caso, pues que incluso lo hicimos personalmente, pero lo cierto es que me parece importante también sentar precedente de que estas situaciones no pueden tampoco tomarse como una medida exenta de cumplir las normas, ¿sí? Entonces, tengo un control judicial, una división de poderes, no estás exento de cumplir lo que la norma te está pidiendo, tan es así que pues el Consejo de Estado no entra a decir el 23% estuvo bien o mal, no, el Consejo de Estado devuelve al gobierno y le dice, vaya, analice usted qué fue lo que no vio de los parámetros que la norma le está exigiendo. Usted se los pasó por alto. Vaya, motive sus autos. No puede fundamentarlos en un estudio como lo hizo por allá con su estudio de la OIT. O sea, en pocas palabras, no sea tan olímpico. Respete las instituciones jurídicas. A mí personalmente me encanta la decisión, la aplaudo y me parece que es una ventaja absoluta. Que por supuesto tiene otras desventajas, sí, ¿cuáles son esas otras desventajas? Pues puede ser una medida incluso impopular, estratégica,
Yo puedo decir, es que imagínense, los empleadores ahora bajando pues este porcentaje. Es probable que veamos esa pelea y pues tenemos también que estar preparados porque seguramente pues este es un gobierno que nos retó, pero también creo que nos hace poner pues por encima de todo pues un gobierno que desde su constitución está dado para respetar pues la división de poderes que en este momento crucial y para elecciones es fundamental. Listo. No, estoy de acuerdo. Yo creo que hay un montón de elementos positivos por rescatar. Ahí entramos en, digamos, en el comentario político que pues uno a veces tiende a omitir, pero que definitivamente no lo podemos dejar de lado y es dónde van a estar las narrativas, dónde se van a ubicar. Y creo que ese es un punto esencial y es el que ya lo estaba anunciando incluso el presidente y es el capital, digamos, los capitalistas van a atacar al pueblo, van a atacar a los trabajadores y esa es una narrativa que tenemos que, digamos, contrarrestar con la institucionalidad y la importancia, digamos, de la forma en los asuntos jurídicos y de gobierno. No está exento el gobierno de cumplir las normas, no lo puede estar, ¿no? Entonces, yo incluso he tenido esas discusiones en esta mañana sobre qué efecto político tiene esto, ¿no? Que Cepeda va a arrasar con votos y Cepeda va a ganar un montón de votos a partir de esto. No sé, digamos, depende de cómo se planteen las narrativas. Yo no creo que esto sea una lucha en contra de Petro, esto es una lucha de país y así tenemos que plantearla, ¿no? Si estamos ante una situación en la que el gobierno expide un decreto del 23% que no contempla ninguno de los elementos técnicos que se deben considerar para tomar una decisión de expedición de un decreto de salario mínimo, pues jurídicamente tenemos que actuar, porque si no nos vamos a quedar esperando que, digamos, el gobierno se reajuste internamente pensando que está tomando las decisiones técnicas acertadas, pero no lo es, ¿no? Y de eso nos hemos dado cuenta, porque le dicen en reforma pensional al gobierno, al Congreso, por favor corrija los vicios que cometió, y vuelven y hacen lo mismo porque no tienen intención de corregir, sino simplemente de imponer. Y sale nuevamente, perdón, y no quiero que se vea una predilección política, a pesar de que puede existir, pero pues sale el señor Cepeda y dice que va a acabar con el Consejo de Estado y a modificar nuestra constitución política. Entonces yo digo, ok, y esto es en el tono más coloquial que puedo tener, los petristas enamorados no se van a enamorar más, o si se enamoran más no son más votos, son votos con más amor y con más fuerza, pero son los mismos votos. Las personas de centro izquierda, centro derecha y de derecha no las centro en discusión, pero las personas de centro tienen que tener acotado cuál es su discurso político y es, pues, hacia dónde me voy a dirigir y ya muchos de esos son los desencantados de esas posturas políticas, ¿no? Entonces, insisto, este es el paréntesis político que no quería dejarlo de lado, pero las narrativas tenemos que contrarrestarlos desde la empresa. Yo estoy defendiendo a mis trabajadores y defendiendo mis contratos de trabajo porque el negocio es lo que me genera esa sostenibilidad. Entonces, muy bien, me parece que sí hay ventajas. Juan, ¿puedo disminuir los salarios que tengo ahora? Usted me decía, ¿qué pasa con los salarios que de pronto estaban un poquitico por encima del mínimo y que no se aumentaron en un 23, sino en el porcentaje faltante entre lo que devengaban y el 23%? Ejemplo, alguien que se ganaba 1.600.000 y tuvo que pasar a 1.750.000. ¿Puedo disminuir esos salarios una vez se expida el nuevo decreto? ¿Cuál es el escenario que tenemos ahí? Bueno, en este caso, yo creo que hay que analizar varias situaciones de qué vaya a ocurrir. Claramente, cuando se expida el nuevo decreto, si se expide y cambia el porcentaje, pues tendremos este tipo de discusiones de qué pasa con la persona que quedó, que fue arrastrado en esa situación particular, pero que si lo vaya a bajar, no quedaría en el salario mínimo. Entonces, vamos a tener diferentes panoramas. Uno de esos, y es una de las recomendaciones que nosotros hicimos también al principio, es que los aumentos que se realizaran se comunicaran con unas comunicaciones que ataran al decreto. Eso fue uno de los temas también que es los que hablamos muchísimo. Si esa comunicación se realizó y se tuvo ese incremento al decreto, el decreto se cae o pues se suspende temporalmente y sale uno nuevo, pues tendré que hacer la reacomodación de esos salarios y tendré, digámoslo, una base o un sustento en una comunicación oficial. Opción número dos, si las partes suscribieron un otro sí, algún acuerdo donde firmó el trabajador
Con el incremento, pues yo pacté ese incremento de ese salario y no puedo disminuirlo o desmejorarlo de manera unilateral. Y opción número tres, yo no le he dicho nada a los trabajadores y simplemente actué conforme a lo determina la norma. Y entonces, como la norma me decía que era el salario mínimo, la persona tenía el salario mínimo, pues yo tuve como empresa que llevarlo a ese estándar del salario mínimo, lo cual podría permitir eventualmente que yo, si disminuye, pueda disminuirlo nuevamente hasta donde estaba antes o hasta el salario mínimo que lo permitía. Entonces, en ese caso, la persona que tenía, digamos, 1.600.000 o 1.700.000 y que el decreto sea por debajo de ese valor, pues puedo dejarlo nuevamente en ese valor y analizar si frente a los demás trabajadores tuve que hacer un incremento a los demás trabajadores. Entonces, si yo hice el incremento del 5.1 para los demás trabajadores, pues ese trabajador también le puede hacer el mismo incremento y dejarlo en exactamente las mismas condiciones de los demás trabajadores. Listo. Natalia, te voy a hacer la misma, pero distinta. Entonces, párame a hablar. No necesariamente sí puedo disminuir los salarios que tengo ahora, sino cómo puedo hacer esos cambios. Hay muchas empresas que hacían esas comunicaciones unilaterales y una cartica que dice, a partir del año de 1 de enero del 2026, tu salario será el equivalente a tanto. ¿No? Esa es la cartica típica que se envía por parte de muchas empresas. Eh, Hay otros que acuden al otro sí. Vamos a firmar un otro sí en el que definimos cuál va a ser tu salario para el 2026. No me gusta, no soy muy fan de eso, pero lo hacían con base incluso en los efectos legales, pero por, digamos, dejar formalidad y actualización en el contrato, pues acudían a la modalidad del otro sí. ¿Cómo crees tú que se deberían hacer esos cambios si en el futuro, digamos, el decreto que expida el gobierno está por debajo del 23% y tenemos que hacer un reajuste de ese escenario? ¿Se puede hacer unilateralmente? ¿Hay que hacerlo por otro sí? ¿Cuál sería la ruta? Pues podríamos hacer una carta en donde aclaramos unilateralmente que estamos haciendo aplicación del nuevo decreto, del nuevo porcentaje, y que en esa medida su salario a partir de la fecha será con base en el nuevo porcentaje X valor, que puede ser menos, por supuesto. Entonces, estaría, he estado siempre cambiando mi posición sobre la decisión unilateral, pero estaría de acuerdo en que en ese escenario puedo pasarle la carta donde le aclaro la situación, le pongo el nuevo porcentaje y simplemente se la paso y ya. No me voy con ningún acuerdo. Esta es la que riñe con el tema, Daniel, ahí para que me ayudes, esta es la que riñe con el tema de las condiciones laborales y la desmejora unilateral. Pues yo paso una carta y le digo a una persona, mire, su salario va a ser de 1.700.000, pero no me lo quiero aprender entre otras. 1.750.905, que era el del 2026, 23%. Entonces le paso la carta y le digo al trabajador, este es el salario para 2026. Y ahora cambia, y ya no es 1.750.000, sino una cifra inferior. ¿Hago la misma carta? ¿No hago la misma carta? ¿Cómo es ese escenario con respecto a esos salarios causados, Daniela? Em, pues es que sí, hago una carta, pero pues no sería la misma, ¿no? Tendría que explicarle precisamente a esta persona. Por supuesto, pues ya en enero fue un derecho adquirido y ya hablamos de que no hay efectos retroactivos, pero hacia adelante, pues como digamos que hemos dicho siempre, en derecho las cosas se hacen como se deshacen y viceversa. Eh, y en ese sentido, pues si yo le comuniqué unilateralmente ese ajuste, pues lo debo hacer de la misma manera. No obstante, en la carta sí debo decirle, pues es que esta modificación atiende precisamente a la norma, ¿sí? Y a la decisión judicial que existe en este momento. Entonces, ¿cuál es la diferencia de hacer? Porque muchas personas seguramente en este momento dirán, ¿cómo así? Unilateralmente lo voy a hacer y eso lo puedo hacer. Y el tema es que yo no lo estoy desmejorando de manera, o sea, si bien la carta proviene del empleador, no lo estoy haciendo por potestad del empleador, ¿sí? Por desmejorarle las condiciones desde aquí, desde lo unilateral, sino que pues cambian las condiciones, no las desmejoro, sino que las ajusto y continúo ciñéndome a la normativa. Entonces, ¿cuál podría ser el wording eventual de una carta? Pues que el cambio se hace sujeto a la normatividad vigente, por ejemplo, o a la decisión que eventualmente, si sale antes, ha tomado el Consejo de Estado, por ejemplo. No, no, me parece bien. Este fue algo que nosotros anticipamos con muchos de nuestros clientes y le decíamos,
Ojo, cuando usted vaya a notificar, no notifique la cifra, notifique que su salario será el mínimo mensual legal vigente aplicable. Los que hicieron eso digamos, pudimos tener esa conversación, no tendrían que hacer absolutamente nada porque el salario mínimo vigente sigue siendo el mismo. Yo igual recomendaría comunicarlo. De acuerdo con el decreto X que se expide provisionalmente, el nuevo salario mínimo vigente es X, punto, y es el que es aplicable. Digamos, desde esa perspectiva yo estaría siguiendo esa misma ruta de la unilateralidad. Yo pienso que tengo una tesis, digamos, que puedo fundamentar a partir del cambio del salario mínimo legal y estoy simplemente cumpliendo el salario mínimo legal y no estaría generando una desmejora. Pero ahí va a haber discusiones sin lugar a dudas, ahí va a haber discusiones seguramente judiciales y algo de lo que está anticipando ya el gobierno, que lo vamos a ver más adelante, y es las tutelatones. Eh, ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Daniela, sigo contigo. ¿Qué pasa si el gobierno no hace caso? Bueno, pues la primera consecuencia va a ser que entre en un desacato. Ya lo advierte el Consejo de Estado desde el auto. Y pues como pasan todas las decisiones judiciales, ¿no? Pero el desacato, por supuesto, no va solo. Estamos hablando de funcionarios públicos como el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, y pues también conlleva sanciones disciplinarias, ¿no? Incluso pues sanciones de tipo pecuniario. Entonces, pues eso hablando desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, pues considero que también puede ser una estrategia para no entrar, pues, digamos, a desarrollar un tema político y quedándome solamente en estos dos, eso podría ser una alternativa. La otra es que, pues, el Consejo de Estado tiene una obligación que está también taxativa en el auto y dice, yo tengo la facultad de hacer seguimiento de esta medida provisional. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Pues no cumpliste, yo también entonces puedo, en virtud de lo que te estoy advirtiendo acá, tomar otro tipo de medidas provisionales para que se subsane o más bien se mitiguen los perjuicios que ya hemos advertido en este auto que se están causando con la expedición de un decreto que fija un 23% de salario sin sustento y sin motivación. ¿Eso qué quiere decir? Que podría entrar entonces el Consejo de Estado, si se quisiera, pues a eh, hacer un nuevo estudio económico, delegar una nueva mesa de concertación, por ejemplo. Podría entrar el ministerio, el Consejo como tal, eh, Anunciar. pues a hacer un seguimiento y mirar cómo, de qué manera también el mismo Consejo podría fijar un porcentaje provisional. Sí, sí, yo creo que, digamos, esa es una de las dudas que existe. ¿Hará caso el gobierno, no hará caso el gobierno? Pronunciamientos iniciales fueron, sí, van a acatar las decisiones, pero acto seguido dice el salario mínimo que fijé es constitucional, entonces quieren reafirmar su posición de que lo que han hecho lo han hecho bien y bajo esa estructura pues podrían entrar en un escenario eventual de desacatos. Entonces, obvio, digamos, ahí vuelvo y retomo todo lo que ya hemos explicado y es, pues, lo que estaba bajo la vigencia del salario mínimo aplicable bajo el decreto 1469, pues está vigente, punto. Y todo eso se cumple, aportes a seguridad social, aportes para fiscales, reconocimientos de salarios, la misma sumatoria con el auxilio de transporte, las bases legales para calcular cesantías, prima, todo eso a nivel proporcional va a seguir existiendo. ¿Qué haríamos, Natalia, con la liquidación de la prima si cambia la base salarial? La liquidación de las cesantías. ¿Cómo recalculamos eso, Natalia? ¿Cómo pagamos esas primas si nos cambia el salario mínimo en 8 días? Pues preliminarmente, Mauricio, porque esto podría cambiar con un poco más de análisis y dependiendo de lo que venga, podríamos hacer como el símil con un salario variable para poder calcular las primas. O sea, si por ejemplo entre enero, febrero y marzo hay una variación del salario, pues para calcular la prima tomo la base como si fuera un salario variable.
Esto, digamos, es como muy preliminar, ha sido un análisis muy rápido que hemos tenido que hacer. Nos parece que podría atender a el escenario más favorable para el trabajador, que al final es lo que nos interesaría. Entonces, podría ser una buena alternativa en principio. Ok. No, yo pienso que es un escenario que, nuevamente, al ser esto novedoso, pues no está estudiado. Entonces uno podría decir, las reglas de variación en el salario variable y salario variable con respecto a las bases, pues puede que no nos cobijen este salario mínimo en estos 30, 45 días, 43 días que llevamos, o 48 si le sumamos, digamos, los 8 días calendario que nos está pidiendo el Consejo de Estado. Lo más salomónico tal vez sí sería incluir una especie de promedio del salario, incluyendo el que aplicó durante enero y los 21 días de febrero, más lo que aplique de aquí a la fijación de la prima de servicio, si es que cambia. Yo sí creo que eso pudiera ser lo más salomónico, pero nuevamente, y coincido contigo, será algo que esté sobre análisis constante, porque pues seguramente habrá un montón de pronunciamientos de fondo para poder definir cuáles sean las bases aplicables. Si pago un poquito más de lo que me establece la ley, como sería en el ejemplo que estamos dando, pues estoy cubierto. No deberíamos tener inconvenientes sobre eso. Juan, para terminar aquí estas preguntas que nos habíamos hecho nosotros y seguir con las del público, ¿qué pasa con los salarios integrales? Usted y yo estuvimos metidos un montón en procesos de desintegralización de los salarios. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, aquí dividida el tema en diferentes grupos. El primer grupo es a los que les hice el cambio de salario integral 2026, es decir, asumí el incremento correspondiente. Si asumí el incremento correspondiente del 20 y pico por ciento, dependiendo del caso en el que estemos, entonces pues lo hice unilateralmente, yo puedo continuar realizando ese pago conforme al salario mínimo integral. Eso sería, digámoslo, una posición. Es decir, si se modula en el tiempo, pues puedo volver a disminuir. Otra opción y otro grupo sería, yo hice la modificación unilateral y resulta que disminuyó, pero yo decidí mantener ese salario integral sobre exactamente los mismos estándares. Esa es otra opción que pueden tomar los clientes y sería un poco más conservadora, digamos. ¿Qué pasa con las personas que yo cambié el salario integral y adicionalmente yo hice el cambio de manera bilateral? Es decir, llegué a un acuerdo con el trabajador, firmamos un documento o algo por el estilo, pues fue una modificación bilateral. Las cosas, como decía Daniela, se deshacen como se hicieron, entonces tocaría firmar un nuevo documento para poder ajustar o cambiar. ¿Y ahora qué pasa con las personas o las empresas que realizaron desintegraciones de salario integral? Entonces, aquí fue una decisión de mutuo acuerdo y en ese caso, pues continuará aplicando esa desintegración del salario integral. ¿Por qué? Porque las dos partes se pusieron de acuerdo para desintegrar. Y esa es una situación o un panorama donde pues finalmente los trabajadores y la compañía llegaron a un acuerdo, se cambió y tendrán una situación un poco más segura hoy en día porque ya tienen unas situaciones consolidadas de acuerdo a los incrementos que se hayan establecido entre las partes y no estaríamos esperando a la próxima semana si va a aumentar o va a disminuir o se va a quedar igual ese incremento del salario mínimo integral. ¿Cómo, cómo ha reaccionado el gobierno entonces? Esto también es parte de las conclusiones que hicimos como trabajo en equipo y queremos traerles para ustedes. Ya hubo un anuncio de tutelatón, ese anuncio de tutelatón se dio por parte tanto del ministro del Interior, Armando Benedetti, como el ministro del Trabajo, Sanguino. No lo anuncian, digamos, va a ocurrir, sino tal vez podría ocurrir, podría pasar que se venga una tutelatón, todo es, digamos, en esa forma de elaboración de frases en las que promueven de manera indirecta que esto ocurra en los trabajadores, vayan, pongan un montón de tuteles, colapsen el sistema judicial, ellos son los enemigos, pero no lo hacen de frente porque, digamos, ese choque de trenes tratan de respetarlo. Para mí es una insinuación muy clara, pero es algo que se empieza a anunciar. También lo hace, digamos, el ministro del Trabajo cuando dice que va a haber una defensa como si fueran un gato boca arriba. Esto, digamos, recojo parte de las preguntas que ya están en el público y es, pues, acudir a los recursos legales. Tienen un recurso de reposición. Ese recurso de reposición tiene un efecto devolutivo en el análisis que hemos hecho hasta ahora. Nuevamente, como esto es novedoso, pues tratamos de
entrar en la norma, en evaluación conjunta con nuestro equipo administrativo y constitucional para ver cuál es el efecto de este recurso. La conclusión que tenemos en este momento es que es el efecto evolutivo, es decir, no suspendería la decisión, no tendría ningún efecto práctico ese recurso de reposición. También, digamos, podría haber una súplica por ahí ante ese recurso de reposición, eso también tendría ningún efecto. Yo creo que ya el Consejo de Estado no se va a echar para atrás de lo que dijo, entonces esa reposición pues no tendría mayor acción. Pero eso es lo que se anunció, una defensa como si se tratara de un gato boca arriba. Se hizo el anuncio del mismo porcentaje del 23%, lo hizo el ministro del Interior Armando Benedetti, dijo, no importa, ustedes el 28 de febrero no van a recibir el mismo 1.750.000 del 23%. Entonces, dan a entender que lo que van a hacer es sustentar el decreto, digamos, con mayor solidez económica y jurídica para que el Consejo de Estado lo acate y diga, sí, esto que ustedes hicieron está correcto. Ahí va a haber una pelea sin dudas porque el mismo Consejo de Estado dice, usted no me puede replicar el decreto y en cualquier caso me lo tiene que sustentar si no puedo tomar nuevas medidas cautelares. Y si tomo nuevas medidas cautelares, eso significa que puedo nuevamente suspender ese decreto o asumir, como lo decía Daniela, tal vez el rol de fijar cuál puede ser el porcentaje. Anuncio de marchas y protestas, entonces también de forma indirecta, el pueblo se debe defender, el pueblo trabajador debe defenderse ante el capital, ante el gran capital de estas decisiones. Creen que es una decisión empresarial y no judicial, y es todo lo contrario, pues las empresas estamos acatando las decisiones judiciales, defendiéndonos jurídicamente, pero acatándolas, y en ese mismo orden de ideas, pues el gobierno crea las narrativas, polariza más el país y el capital social entendido como trabajadores versus el capital de los empleadores y empresarios. Se anuncian marchas y protestas, eso es algo que puede ocurrir. En esa misma discusión y lo que denota, digamos, un poco también de incertidumbre, que la comparte Petro como la tenemos nosotros, anuncia una mesa de concertación. Voy a volver a sentar a las personas que estaban discutiendo el salario mínimo para ver qué ocurre. Esto podría ser un escenario de legitimidad o buscar legitimar el nuevo salario mínimo, decir, mire, señores Consejo de Estado, me senté otra vez con las partes y decidimos que el 23 sí es, no sé qué se mueva políticamente detrás de eso, si busca el mismo 23 o podría simplemente decir, listo, el 17 era lo que proponían los trabajadores o las organizaciones de trabajadores, señores empleadores, empresarios, se acogen a esta decisión, sí o no, para que, digamos, podamos tener una mesa de concertación que legitime por encima del Consejo de Estado el nuevo salario mínimo. Eso podría ocurrir, ya lo anunció el presidente Petro, pero me sonó más amenaza que a una decisión positiva, pero fue lo que dijo. Esas son las primeras 5 reacciones que hemos identificado en nuestro análisis y evaluación del caso. Acá les hago la última pregunta a ustedes. ¿Qué creemos que pueda pasar? Eh, Natalia, Juan y Daniela. ¿Quién quiere arrancar? Mm, Pues yo creo que lo que puede pasar realmente es que el gobierno intente justificar el 23%, tal vez eh, si se asesora muy bien y considera, pues digamos, pues no generar más polarización y demás, y por supuesto, en todo caso, no generar una afectación tanto a empresas como trabajadores, creo que se puede mantener en eso, y especialmente lo creo así porque pues el Consejo de Estado también fue muy incisivo en cómo debe sustentarlo, ¿sí? Entonces, si yo voy a ir un porcentaje superior, pues creo que queda aún más complejo cuando finalmente el decreto 1469 fue sustentado con un estudio. Ahora, pues que tiene que tener en cuenta que la meta de la inflación, la de productividad, y esa un poco, pues a mí me genera ruido particularmente porque en las citas de pie de página que tiene el Consejo de Estado dice que el comité de productividad, que es tripartito y está conformado por la coordinación o coordinado por el Ministerio del Trabajo, pues debe repartir debe compartir esas cifras de productividad, pero lo cierto es que esas cifras de productividad en efecto no son todavía públicas.
No obstante, pues sí les hace una advertencia de, si ustedes lo van a fijar, fíjenlo con base en las actas que pues tuvo la mesa de concertación el año pasado. Es decir, que entonces yo no me puedo inventar nuevas cifras o hablar de nuevos porcentajes de inflación o de productividad o de contribución de salarios e ingreso salarial, sino pues fijándome en el año pasado. Entonces, creería que puede estar por ese lado, pero digamos, si uno ve las intervenciones también que hacen las personas que demandan, pues adicional a Gómez Pinzón y que proponen las medidas cautelares, entre ellos hay una propuesta y es pues que se fije al menos entre el 7 y el 16-17% que propusieron las empresas como un porcentaje medio y pues también podría ser que eso sea lo que suceda en caso de que el gobierno no cumpla o acate y considere pues también irse al extremo pues acudiendo a los recursos procesales que tenga. Listo. Nat, muy concreta. ¿Qué creemos que pueda pasar? Bueno, de cara a los empleadores, tenemos que tener paciencia y esperar al menos al 21 de febrero. De cara al decreto, es probable que ellos defiendan su 23% porque lo han mencionado en todos los medios, de todas las maneras posibles. Es altamente probable que interpongan recursos, lo cual en principio no va a cambiar, digamos, el curso de lo que hemos estado conversando acá, pero lo más probable es que ellos sí interpongan recursos. Entonces, nosotros desde el punto de vista corporativo, pues, ¿qué podemos hacer? Un poco esperar de aquí al 21 con paciencia y después del 21, dependiendo de lo que ocurra, tomar decisiones corporativas. Juan, usted, Bueno, de manera muy concreta, yo creo que va a tener un uso electoral, claramente. Segundo, yo creo que lo que van a buscar es evitar tener que expedir ese nuevo decreto. Y yo creo que el mecanismo que pueden posiblemente utilizar es, como ya lo anunciaron de cierta forma, es la tutelatón. Buscar un juez que emita una otra medida cautelar para poder evitar el pronunciamiento del nuevo decreto y de esa forma buscar un choque de trenes entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y van a buscar bajo toda costa hacer el mantenimiento del aumento del 23%. súper. Listo. Vamos entonces a las preguntas eh, que nos dejaron en el chat del público. Marta Cecilia Mera nos dice, en la charla anterior se dijo que hablaríamos de una actualización y no incremento. En ese orden de ideas, ¿a los trabajadores le actualizo con el nuevo salario mínimo después del 21 de febrero? Sí. Digamos, ese es el escenario. En este caso sería una actualización al salario mínimo legal. Yo estoy pagando el salario mínimo legal y desde ese escenario no tendría ningún inconveniente. Lina nos dice, ¿qué sucede con el plazo de 8 días definido para emitir decreto de salario transitorio si se recurre la decisión de suspensión? Esa pregunta nos la hicimos todos y es, digamos, fundamental tenerla en el radar. Hasta el momento lo que hemos concluido y en eso he coincidido con muchos colegas de otras oficinas de abogados, el efecto, digamos, es devolutivo, no es suspensivo, entonces no me suspende la decisión, no pasa nada, tiene los mismos 8 días para tomar la decisión. Entonces, ahí tendríamos esa tranquilidad. Eh, Federico Guaqueta nos dice, si el 21 de febrero cambian el monto del salario mínimo para la nómina al final de febrero, se calcularía el salario del 1 de febrero al 21 sobre 1.750.000 y del 22 al 28 con el nuevo valor. ¿Usted qué opina ahí, Juan? Como para no ser yo el único que responda. Yo creo que ese es uno de los posibles escenarios que vamos a tener, Federico, y ahí se nos genera una complejidad práctica, porque si ya pagamos la nómina, entonces tendremos que realizar ajustes eventualmente. Ahí la opción también es hacer los cambios a partir del primero para no tener que entrar a devolver y ajustar las nóminas y los pagos que se hayan realizado. Listo. Miguel nos dice qué recursos tiene el gobierno contra el auto, qué tiempos tienen estos. Ya, esa ya creo que la dijimos, el recurso de reposición y el de súplica. De apelación. Eh, y Daniela Silvia nos dice, bajo el entendido que no se modifica hacia atrás, ¿hay variación de salario para liquidación y prestaciones? La variación de salario. Si no se modifica para atrás, pues depende. Y ahí, pues digamos, la respuesta que daba Natalia relacionada, por ejemplo, con las primas. Lo interesante sería ver, pues, la decisión más favorable
el trabajador, por ejemplo, porque pues esta es una situación inusual. Al fin de cuentas, pues creo que sería revisarlo en todo caso, pues de la situación en concreto que tenga el trabajador. Listo. Eh, por acá tenemos uno buenísimo, no sé cómo lo vamos a responder. Dice, ¿qué pasa con las pólizas que aumentaron con el salario, con las cuotas o valores de apartamento BIS de interés social? Es de las que estamos seguramente profundizando eh, con nuestros otros equipos. Tiene un detalle, digamos, y es que el salario mínimo finalmente es una referencia para muchos de los ajustes, entre esos las viviendas de interés social, y el ajuste se realizará con base en el mismo decreto, el que esté vigente. Entonces, obviamente, los pagos proporcionales van a tener que efectuarse a partir de la fecha en la que tengamos un nuevo decreto. Los anteriores van a ser parte de las mismas situaciones económicas consolidadas y que no van a poder afectarse. Lo que dábamos del ejemplo de las multas de tránsito, ya se pagaron, nada que hacer. Ya, y digamos, si ya pagamos cuotas sobre eso, nada que hacer. De hecho, tengo un cliente del sistema financiero que estaba haciendo un análisis de capacidad de ingreso de sus, digamos, clientes y me decía, yo lo hago uno con el 23 y otro con el 15, ¿cómo hago para definir mis políticas, digamos, para expedir nuevos créditos y atender mi mercado? Decía, por ahora no hagas nada porque el 23% va a estar vigente hasta el 21, no tomes una decisión apresurada porque finalmente no sabemos cuál vaya a ser el escenario. Pero si se fijan, el salario mínimo nos impacta en absolutamente todos los escenarios. Los pensionados igual, vamos a tener pensiones de salarios mínimos que se aumentaron con el mínimo y se recortaron con respecto a otras pensiones, otras que, digamos, no estaban contemplando el salario mínimo. Que debe ocurrir exactamente lo mismo. Durante la vigencia, pues es lo que debemos, entre comillas, respetar hasta tanto sepamos cómo va a reaccionar el gobierno. Yo pienso, y esto lo anticipo, digamos, por parte del Consejo de Estado también están esperando cuál va a ser la reacción del gobierno para ver qué acciones se toman desde la perspectiva jurídica y judicial. Y el gobierno estaba esperando esto. Por eso los anuncios que todavía siguen ahí en pantalla son tan diferentes. Tutelatón, recursos, nos mantenemos en el mismo porcentaje, vamos a sustentarlo, pero a la vez vayan y protesten, pero a la vez vamos a sentarnos a concertar. Todos son diferentes mensajes, todos del gobierno, todos de miembros del gobierno, y que al final lo que nos demuestran es que esa misma incertidumbre que tenemos nosotros la comparte el gobierno nacional y no sabe cómo reaccionar todavía. Si algo, digamos, nos ha demostrado el gobierno Petro es que, pues, precisamente tiene una capacidad de improvisación que no necesariamente está pegado a lo que se establece por ley. Entonces, yo sí soy un fiel defensor de las instituciones jurídicas, soy un fiel defensor de las acciones que tenemos, y el Consejo de Estado a hoy nos está dando la razón y nos dice, si usted presenta una reclamación sustentada y pide una medida provisional sustentada, yo voy a actuar en derecho y actúo en derecho. Recojo mucho las palabras que nos decía Daniela y esa es la parte positiva, digamos, del escenario en el que nos estamos en este momento enfrentando como país. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Digamos, muchas ya las hemos respondido. Si el gobierno define un porcentaje de aumento provisional más bajo, no estaría demostrando que no fue procedente la manera como definió el decreto en diciembre. Luis, la pregunta de Luis Arteta es muy acertada. Creo que si el gobierno efectivamente saca un decreto por un valor inferior, es probable que le esté dando la razón al Consejo de Estado. Yo creo que el Consejo de Estado en este mismo escenario de reacción, de acción-reacción, lo que es evaluando qué va a pasar con este nuevo decreto. Entonces, hipótesis que nos hemos planteado en equipo. Si el gobierno saca un decreto, me voy a inventar un porcentaje del 17 o 18%, yo creo que el Consejo de Estado dice, con este me quedo tranquilo, y como me quedo tranquilo con este 18%, pues tomo mi decisión en el 2027. Y listo. ¿Y cuál estuvo vigente para el 26? El comillas provisional que se volvió permanente del 18 en la hipótesis que estoy dando. Pero si por el contrario de pronto el gobierno dice, ¿sabe qué? Vuelvo al 23, el Consejo de Estado va a tener dos caminos por recorrer. Uno, una nueva medida provisional y decir, no, se suspenden las medidas y toma una decisión el Consejo de Estado, digamos, reemplazando al gobierno y fija el 17, el 18, el 15, el 14, lo que considere oportuno haciendo una evaluación de medidas, que ya dijo en este auto, puedo hacerlo, pero le permito al gobierno que
corrija, digamos, en su parte técnica para tomar la decisión, o puede, como diríamos coloquialmente, meterle el turbo para que salga la decisión definitiva en este primer semestre y ya definitivamente fije cuál va a ser el valor aplicable. Entonces, ahí es un tema de acción-reacción. Uno dice el Consejo de Estado no está fallando teniendo en cuenta el contexto político, pero yo creo que algo de eso sí ocurre porque es una necesidad de país. Entonces, frente a eso, pues ese es el escenario al que nos enfrentamos. Ya con eso, y me le robé poco más de 10 minutos de la hora que les habíamos pedido para el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. No sé si Juan, Daniel y Natalia quieran decir algo más, además de los agradecimientos a todos nuestros clientes, que sepan que nosotros siempre vamos a hacer estas aproximaciones desde una perspectiva muy práctica, obviamente con todo el respaldo jurídico que tiene una organización como Pérez de Orca Gómez Pinzón, este equipo técnico capacitado, pero sobre todo muy consciente de lo que significa eh, el negocio de nuestros clientes, su sostenibilidad y la fuente del empleo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por conectarse y los esperamos seguramente el 22, el 21 o el 23, porque es que el 21 cae sábado, el 22 es domingo. Seguramente será el 23 lunes para no hacerlos conectar en fin de semana para que volvamos a conversar sobre el nuevo decreto del salario mínimo.